salimos vía Mérida, vamos vía Barinas, Barinitas, Apartaderos. Para hacer los picos Humboldt, Bonpland y vamos a intentar también el Sucre, tratar de hacer todas las cumbres que pertenecen al glaciar de la Corona. El Humboldt ya lo hemos hecho Jesús y yo, el Bonpland lo hice yo otra vez pero Jesús no subió, y el Sucre no lo hemos hecho ninguno de los dos, así que esa sería una experiencia nueva para los dos. Estamos viendo que el carro está botando aceite. Mañana tenemos preparado salir a las 8 de la mañana para ir al primer campamento que es en la Coromoto. Creo que vamos a salir primero a buscar un mecánico para que nos ayude a resolver primero el bote de aceite del carro. Tomando camino vía Cabael. Afortunadamente pudimos reparar el carro, era una válvula de presión de aceite del motor. Afortunadamente se consiguió, se compró el aceite y ahora vamos camino a la montaña para pernoctar el día de hoy en la laguna de la Coromoto. Vamos a empezar a caminar al mediodía ya, esperamos que no nos llueva, ya retomamos el itinerario, esperemos que ya no ocurra más retraso. Empezamos a caminar a la 1:30, empezamos suave, no nos llovió. Quebrada del Oso más o menos empezó una lloviznita pertinaz, pero con sol. La piquita que sube hasta la Quebrada del Duende, ahí sí me agarró la pálida, Jesús me ayudó con el morral. En Quebrada del Duende encontré un lugarcito más o menos plano y cerca de agua, entonces decidí decirle a Jesús que acampáramos aquí, que ya estamos cerca de la laguna de la Coromoto. Nos quedamos dormidos desde las 6 hasta un cuarto para las 9 que empezamos a cocinar. Yo creo que ayer lo que me pasó fue que solamente nos comimos unos pastelitos y un café. Pasamos todo el día sin comer un alimento fuerte. Después de comer me recuperé bastante. Hoy vamos a continuar hasta la Laguna Verde. Terminamos saliendo a las 11:30 desde más abajo del Pozo de los Duendes. Al principio el camino hasta la Laguna de la Coromoto pareció largo, pero sin embargo íbamos a buen paso y llegamos en buen tiempo hasta la Laguna Verde. El clima nos favoreció, lloviznó en algunas partes, pero siempre salía el sol. Llegamos aquí a las 4:30, el campamento de la Cascada. Una vez que estábamos montando el campamento, empezó a lloviznar, luego acampaba, luego lo volví a lloviznar, un poco más recio, hasta ahorita que se ha mantenido la lluvia bastante fuerte. Y luego empezaron a sentirse unos rayos, unos fuertes truenos, esperando que mañana sea un día un poco más claro. Mañana nos toca aclimatar aquí. Acabamos de cenar. El día de hoy fue un poquito fuerte. Tuvimos un día muy relajado, hicimos una pequeña aclimatación, vía hacia la Laguna del Suero, bastante nublado, pero no ha llovido hasta los momentos. Ayer llegamos bien al campamento base de la Cascada, sentía una pequeña molestia en el pie, pues en la noche empecé a sentir algo fuerte cuando apoyaba el talón del pie. Esta mañana cuando me levanto, me quito la media y veo que tengo una ampolla en el talón. Me puse alcohol, me puse una curita. Ahorita fuimos a hacer una caminata de aclimatación hasta la Laguna del Suero y creo que eso me molestó un poquito más la ampolla, así que ahí que estamos repensando el objetivo porque para bajar va a ser fuerte. Implica un cierto riesgo en subir, porque físicamente está bien, pero la ampolla hay que tenerlo de cuidado porque aparte de llegar, subir para buscar las cumbres, hay que bajar y eso implicaría cierto grado de dificultad en la seguridad tanto de Eduardo y mi persona para poder bajar sano. De venir en invernal aquí, somos ahorita los únicos que estamos en Laguna Verde, ya todos los grupos bajaron. Sin embargo, después de la tormenta de anoche nos dio la grata sorpresa de toda la Sierra Nevada alrededor de nosotros. O sea, una cosa compensa la otra. Quizás llegar a la meta se haga difícil, pero es parte de la aventura, es parte de lo que venimos a buscar aquí. Esto te permite psicológicamente y físicamente prepararte para otro tipo de excursión. Busca alguna meta y aunque hayan ciertos contratiempos, como en estos momentos que está lloviendo, no te caigas.
y permita que eso te desequilibre, como que buscas tu meta, que esa es tu meta. Estaba perfecto para ir a la cumbre, pero preferimos no arriesgar el pie y bajar, porque subir y bajar iba a dañar más el talón. Y bueno, ahorita lo que queda es bajar y como llegue abajo. El pedazo que hemos andado ha ido más o menos bien, un poco de molestia, pero nada grave. Y bueno, vamos a ver cómo llego abajo esta tarde. Ya estamos llegando a la Mucuy, son las 4:40, salimos a las 10:30 de Laguna Verde, o sea, nos fue bastante bien. Me duelen los pies de tratar de no mayugar la ampolla, me molestó todo bajando, tanto así que se me reventó el cinturón del morral, ahorita cargo todo el peso en los hombros. Pero ya llegamos y llegamos en buen tiempo. ¡Hombre! Recuerdo aquel guerrero en el páramo. Parecía frágil, pero vivía en la intemperie y resistía tormentas.